Y dice Joan Manuel Serrat: si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Agua, barro en el camino, agua que esculpes paisajes, agua que mueves molinos, ay, agua que me das en nombrarte. Agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Señoras y señores, buenos días, saludos muy cordiales. Comenzamos así porque hoy es el Día Internacional dedicado al agua. Y me parecía pues muy acertado, muy oportuno este texto, esta letra de un compositor único también en nuestro país, Joan Manuel Serrat. Aconsejo a todos que si tienen oportunidad pues oigan esta letra, pero con su música y a ser posible cantada por él. Es todo una delicia y sobre todo nos pone de manifiesto la vulnerabilidad del ser humano frente al agua y por otro lado que no somos absolutamente nada sin el agua, esa dependencia total que tenemos. Bueno, es muy importante esta reflexión porque nos acordamos del agua cuando empezamos a carecer de ella y deberíamos tener otro tipo de mentalidades. Bueno, es jueves 22 de marzo, algunos titulares y comenzamos. Por ejemplo, en portada nos viene esta mañana del diario Málaga Hoy, pues un estudio que hace Proyecto Hombre y alertan del aumento de borracheras de menores. También nos venimos a Vélez Málaga. El Parque Tecnoalimentario dará alquileres a bajo coste a emprendedores. El Ayuntamiento propondrá la creación de un vivero de empresas con pequeñas naves. También que la policía de Vélez se queda sin cascos. La mayoría de los agentes no pueden patrullar en moto por carecer de protección. Bueno, saben que seguimos en esta carrera que está ya tocando a su fin. Hablamos de la campaña electoral, las autonómicas ahí, este fin de semana, todos llamados, convocados a hacer uso de ese derecho que nos supone elegir quiénes van a gobernar en Andalucía en los próximos 4 años. Hoy le toca el turno a Izquierda Unida. Vamos a hablar con el diputado en el Congreso, Alberto Garzón. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en este punto ya, porque falta muy poco, hay quienes afirman que prácticamente está ya el pescado vendido. Sin embargo, hay un trabajo aún que hacer, ¿no? Y hasta que no se deposite en las urnas el último voto, todo está por decidir. Sí, efectivamente, como en cualquier elección, hasta cerrar las urnas y empezar a contar los votos, la verdad es que poco se puede decir, más allá de simples estimaciones. Lo cierto es que todavía quedan varios días de campaña y además la gente tiene que reflexionar su voto y normalmente la experiencia nos dice que se lo piensan hasta el último minuto. Bueno, Alberto Garzón tuvimos el placer de contar con él precisamente en la campaña pasada, cuando era candidato. Hoy día es diputado, ya lo hemos dicho en el Congreso. ¿Cómo va la experiencia? ¿Cómo está resultando? Recordar que es el más joven en este caso. Y además algunas declaraciones, Alberto, en las que hablaba de que prima la imagen sobre el contenido, y está hablando del desarrollo, lógicamente, allí en el Congreso, y también de que los grandes pactos se hacen fuera del hemiciclo. Sí, efectivamente, la verdad que la experiencia ha sido muy notable. Lo cierto es que no me ha pillado por sorpresa, no era una persona ingenua cuando accedí, como cualquier otro diputado, al Parlamento. Pero sí es verdad que hay cierta sorpresa, digamos,
cuando uno visualiza bueno, que tenemos unos mecanismos de otro siglo, perteneciente a otro siglo, porque allí, por ejemplo, los debates en el seno del Parlamento, los debates no existen como tales, ya que cuando uno está hablando en la tribuna, está exponiendo sus ideas, pues el resto de parlamentarios, la inmensa mayoría, no está presente o está haciendo otras labores, y es sencillamente un momento en el que tú estás hablando a los medios de comunicación a través de las cámaras. Entonces, realmente, aunque haya un espacio disponible para que la gente pueda escucharte, lo cierto es que tú estás hablando a la cámara, y eso es conocido por todos. Además, pues bueno, las votaciones son acordadas previamente a la entrada en el hemiciclo, por lo tanto el debate que se produce en el hemiciclo es simplemente para llover sobre mojado, porque en realidad ya todo está apalabrado sobre el sentido del voto de cada partido, que votan con disciplina de voto. Así que digamos que hay mecanismos que deberían modernizarse o actualizarse, porque estamos dirigiéndonos al público a través de los medios y no en ese debate que debería ser mucho más sano. Comenzábamos, señor Garzón, con esa reflexión en el Día Mundial, Día Internacional del Agua. Izquierda Unida siempre plantea políticas en este sentido, ¿no?, en la gestión y mejor aprovechamiento de recursos como el agua, algo tan vital. Sí, fundamentalmente por dos puntos. El primero porque, como bien has dicho, es un recurso escaso y desgraciadamente cada vez más escaso en el contexto de crisis ecológica que estamos viviendo, de crecimiento de la población a nivel mundial, y que probablemente vayamos a ver pues unos problemas derivados de la gestión del agua. Y en segundo lugar porque consideramos que el agua es un bien público, por naturaleza es un bien que debería ser gratuito y que la sociedad tiene que organizarse para ponerlo a la disposición de la ciudadanía. Desgraciadamente estamos viendo como diferentes gestiones, como la del Partido Popular en Madrid, lo que hacen es caminar en el sentido contrario y van proponiendo la privatización del agua, de la gestión del agua, lo que encarece el acceso a la misma, lo cual perjudica evidentemente a aquellas familias más desfavorecidas que van a tener menor acceso al agua, no ya en el tercer mundo, sino en nuestro primer mundo, en nuestras sociedades desarrolladas, y por lo tanto es un problema que hay que afrontar, pero desde ya, para no vernos después en una tesitura aún peor. El ciudadano que nos está viendo en este momento y además, bueno, ese votante que va a serlo, vamos a hacerlo dentro de unos días, puede actuar o incidir en esto de dos maneras. Una, votando al partido que considere que mejor puede desarrollar estas políticas de gestión del agua, y otra también con esos pequeños gestos en nuestra cotidianidad, ¿no?, para ahorrar agua, y que parece que las mentalidades, bueno, se van ya trabajando, pero todavía queda un camino por hacer. Claro, es una cuestión de cultura, en primer lugar de cultura democrática, de cultura ecológica, de entender que el agua es un recurso finito en el sentido de que va a ser escaso y de que vamos a encontrarnos con esos problemas a los que yo hacía referencia. Pero también tiene la capacidad de ejercer su voto y gestionar, digamos, finalmente el gobierno o las personas que van a decidir cómo se va a gestionar el agua, y también en qué medida se desgasta, porque el gobierno tiene, las diferentes administraciones, tiene la capacidad de legislar pues cómo se va a utilizar el agua, cómo tienen la capacidad las grandes empresas de derrochar agua o no, de cómo penalizar en caso de que así sea, igual que el agua cualquier otro recurso. Entonces el ciudadano lo que primero tiene que hacer es concienciarse, porque el depositar el voto en una urna es realmente el resultado final de un proceso de concienciación. Así que lo que está clarísimo es que el voto en la urna es un instrumento, pero lo que es verdaderamente importante es que la gente sea consciente del mundo en el que vivimos, las limitaciones que tenemos, y que efectivamente pues hay que tener en cuenta que vamos a enfrentar retos mucho más importantes y que hay que saber estar preparados. Bueno, ya cabe pensar en posibles resultados electorales. Los últimos sondeos del CIS apuntan un crecimiento de Izquierda Unida en Andalucía de entre 9 y 10 diputados. ¿Cómo valora estos datos? Bueno, yo creo que el propósito de Izquierda Unida siempre tiene que ser ganar las elecciones, es decir, para poder formar gobierno. Así que el 9, 10 diputados, 11, 12, siempre va a ser una medida insuficiente. Tenemos que ser autocríticos porque nuestro propósito siempre es ganar las elecciones, pero evidentemente no es un proceso que se haga de la noche al día. Así que este crecimiento yo creo que es muy bienvenido, creo que valora positivamente el esfuerzo que venimos realizando en los últimos años.
pero que tenemos que seguir trabajando para que la ciudadanía comprenda que nosotros no somos ni como el Partido Popular ni como el Partido Socialista, que somos una formación totalmente diferente, una formación con una visión diferente de lo que tiene que ser la sociedad, y creo que en esa medida es cuando vamos subiendo. Estas elecciones nos presentan una posible subida más allá de la que ya tuvimos en las elecciones generales, que permitió que tuviéramos 11 diputados en el Congreso y nos está permitiendo hacer políticas de izquierdas en la calle y en el Congreso. Yo creo que vamos por el buen camino, pero tenemos que seguir concienciando, tenemos que seguir haciendo un trabajo mucho más de base. ¿Cómo ha celebrado Izquierda Unida el bicentenario de la Constitución de Cádiz? Y sobre todo, ¿qué mensajes diría a su entender que todavía el documento está aportando para las sociedades futuras? Bueno, yo creo que es un documento histórico del que todos tenemos que estar orgullosos, porque era una reacción frente al absolutismo y frente a la monarquía absolutista. A mí me sorprende que no se esté volviendo a hablar, no se esté poniendo en el debate lo que ocurrió después, que fue que la monarquía renunció a aprobar esa Constitución y luego hasta que no llegó Riego. Muy poco en un primer momento. Efectivamente, duró 2 años, entonces hasta que no llegó Riego después y bueno, esa época convulsa de la sociedad española. Pero yo sacaría un par de enseñanzas. Yo creo que Rajoy y los partidos gobernantes que están vendiendo esta Constitución como algo propio se están intentando poner en el lado de los liberales, en aquel conflicto que podríamos resumir liberales frente a absolutistas. Y yo creo que verdaderamente lo que está en riesgo hoy en la actualidad, es la soberanía nacional, porque estamos vendidos a los mercados, a los llamados mercados, que son las grandes empresas y los grandes bancos. Y creo que Rajoy en ese sentido jugaría el papel hoy de absolutista, de una parte conservadora de lo que quiere, que no quiere avanzar en los derechos y en la profundización de la democracia, que sería recuperar la soberanía nacional al favor del pueblo, que son quien la tiene que tener, y no esos mercados a los que no ha votado nadie. Por lo tanto, creo que estamos ante un debate que nos tiene que hacer reflexionar, y nos tiene que hacer reflexionar porque hace muy poco el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la Constitución española sin proponer un referéndum, de modo que tenemos hoy una Constitución española que no ha sido aprobada por referéndum por la mayoría de la población, ya que ha sido reformada sin pedirle permiso a la población. Y yo creo que eso no es un ejemplo, sino de algo que no puede ser democracia. Eso no es democracia, no preguntarle a la ciudadanía. Y eso hay que llevarlo a la reflexión, porque esa reforma en concreto lo que hacía era vender la soberanía nacional y vendérsela muy barato a los mercados financieros. Así que hay que hacer esa reflexión, porque necesitamos una nueva Constitución, un nuevo salto cualitativo que nos adecue a los nuevos tiempos y nos permita como sociedad organizarnos mejor. Y eso significa superar la Constitución del 78. Bueno, en la campaña de las pasadas elecciones generales usted hablaba de 3 frentes en los que había que luchar simultáneamente para salir de la crisis. Hablaba del institucional, el sindical y el de la calle. ¿En cuál diría que está el trabajo más avanzado, digamos? Pues, en este caso, en las autonómicas. En las autonómicas yo creo que el trabajo está avanzado en todos los frentes, porque hemos visto en los últimos meses que hemos avanzado mucho en todos ellos. Primero en el institucional, porque Izquierda Unida ha podido avanzar en puestos. Por ejemplo, hemos avanzado a 11 diputados desde los 2 que teníamos en la anterior legislatura. En el movimiento social hemos visto manifestaciones como el movimiento del 15M, con otros movimientos sociales que implican y están reflejando la concienciación creciente de la ciudadanía, que se está dando cuenta de que hay que salir a la calle a reclamar derechos y que no solo con el voto en las urnas es suficiente. Y por supuesto tenemos el frente sindical, con esta huelga general que tenemos el 29 de marzo y que está simbolizando también el final de algunas movilizaciones, pero probablemente simbolice el inicio de muchas más movilizaciones. Así que creo que estamos en un estadio incipiente de la lucha en los 3 frentes y que va a continuar más allá del 25, del 29 y en los próximos meses, porque vamos a vivir tiempos convulsos en los que es muy urgente que la ciudadanía se movilice y utilice todas las herramientas a su disposición por mejorar su situación. Bueno, esta campaña está muy marcada, sin lugar a dudas, por la crisis económica. Vamos a centrarnos, si le parece, durante unos minutos en ella. Háblenos de esa iniciativa para que en el Congreso exista una comisión de investigación sobre las causas reales de la crisis financiera. Sí, es una iniciativa que presentamos junto con el Grupo Mixto,
Es una petición al Congreso de que abra una comisión especial en la que haya representantes de todos los grupos parlamentarios y por la cual vayan pasando los diferentes personas que hayamos citado, personas de la agencia de calificación, organismos reguladores, personas de las multinacionales, todas las personas que hayan podido tener alguna relación con la gestación de la crisis para que vayan a declarar. De esa forma lo que se hace es un estudio, un trabajo que intenta averiguar cuáles fueron las causas de la crisis con datos, declaraciones, informes, para ser rigurosos, partiendo de un hecho muy claro e incontestable, y es que tienes que conocer cuáles son las causas de la crisis para evitar que se vuelva a repetir. Y lo que yo creo es que esta comisión no va a ser aprobada porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que necesitamos que voten a favor de que se abra esta investigación, no creo que ninguno de los dos esté interesado en averiguar cuáles son las causas de la crisis, porque ellos tienen gran parte de la responsabilidad, porque estaban en los puestos de gobierno cuando se estaba gestionando la crisis, cuando se estaba gestando y estaba emergiendo, y también porque hay muchos amigos alrededor del Banco de España, otros organismos reguladores que tienen una gran responsabilidad en este origen de la crisis, que ahora, sin embargo, se están yendo de rositas, que no están pagando por las responsabilidades que tuvieron. Y nosotros lo que queremos es declarar transparencia, averiguar quiénes fueron los responsables en el diferente grado que pudieran tener, para también evitar y poder establecer los mecanismos de que no vuelva a ocurrir y que también sepamos cuáles son las salidas más adecuadas a cada elemento concreto. Entonces es una medida general que yo creo que es lo más sano y lo más democrático. De hecho, ya se ha practicado en Estados Unidos, que no es precisamente un país paraíso de la izquierda, pero allí han hecho una comisión de investigación con el Partido Republicano, el Partido Demócrata, durante 9 meses por la que pasó todo tipo de personas vinculadas a la crisis financiera y sacaron un informe muy crítico con la gestión del gobierno, con la gestión de los reguladores. Sin embargo, no creo que tengamos la fortuna, porque no creo que tengamos una democracia tan avanzada todavía en este país como para poder ver esos elementos que nos ayudarían mucho a sentar las bases de un país que no tuviera que sufrir una crisis de esta envergadura de nuevo. Claro, porque uno se plantea en una sociedad consumista y capitalista como en la que vivimos, donde el referente sigue siendo la bolsa, cabida para partidos como Izquierda Unida, cómo coexisten y sobre todo qué aportan. Bueno, yo creo que lo que hay que mencionar es que para nosotros el Partido Popular y el Partido Socialista han sido por sus hechos, no por sus palabras, que yo creo que hay que valorar las cosas por sus hechos, por lo que hacen y no por lo que dicen. Creo que han sido claramente los representantes de las grandes empresas y de la gran banca que ha estado detrás del origen de la crisis. Esto se ve muy bien cuando uno visualiza que los exministros de ambos partidos han pasado a formar parte luego como empleados de esas mismas grandes empresas. Ahí tenemos a Felipe González, a Aznar, Piqué, Solbes, Elena Salgado, la última, que muestra esa puerta giratoria del mundo de la política y el mundo de la empresa. Sin embargo, Izquierda Unida pues es radicalmente diferente. Izquierda Unida se identifica con los más desfavorecidos, se identifica con la mayoría de la población, con la clase trabajadora, con los trabajadores y las trabajadoras que están pues sufriendo las consecuencias de la crisis, pero también sufrieron las consecuencias de lo que llamaron la bonanza económica, porque cuando en este país nos decían que España iba bien, pues sectores como las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes, realmente no teníamos otro estadio que no fuera la crisis, porque teníamos problemas de emancipación de la vivienda, teníamos problemas de contratos laborales, teníamos una precariedad, contratos basura, teníamos una situación claramente de crisis, a pesar de que las grandes empresas siguieran teniendo miles y millones de beneficios. Entonces, Izquierda Unida en este sistema pues se identifica claramente con la mayoría de la población que sufre los efectos de lo que nosotros consideramos es el principal problema de la actualidad, que es el funcionamiento del sistema económico y cómo lo gestionan partidos que representan unos intereses muy concretos, que son los intereses de los de arriba, de las grandes empresas y de los más ricos. Y eso es lo que yo creo que en los hechos es incontestable. Uno ve a quién le bajan los impuestos el Partido Popular y el Partido Socialista y se da cuenta, se lo baja siempre a los ricos y nunca se lo baja a los pobres, al contrario, a los pobres se los sube. Entonces hay claramente que señalar que esos partidos han representado por sus hechos a la minoría de la población y nosotros, por el contrario, nosotros representamos a la mayoría de la población. Estamos en ese mar.
En sus intervenciones recientes, señor Garzón, usted destaca la necesidad de aclarar determinados conceptos porque están en muchos foros, ¿no? Háblenos de el mercado de la deuda pública, eso que se está manejando mucho, pero que hay que poner una serie de matices, ¿no? Sí, claro, porque además se está manipulando mucho. Yo creo que había una economista que decía que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Y creo que es una frase magistral porque identifica que cuando uno no sabe de economía o porque no le han dejado aprender economía, quienes sí saben utilizan esos conocimientos para engañar. Y eso es lo que está pasando con esta crisis. El mercado de deuda pública es sencillamente que cuando un Estado que tiene ingresos, que vienen fundamentalmente de los impuestos, y también tiene gastos, que es la sanidad pública, la educación pública, el sistema de prestaciones sociales, pues cuando tiene menos ingresos que gastos, pues tiene que compensar la diferencia y pide prestado. Y pide prestado a lo que se llama el mercado de deuda pública, que son los llamados mercados financieros, vienen y te prestan dinero. Te prestan dinero los bancos, te prestan dinero las grandes empresas, etc. Y con ese dinero compensas la diferencia. El truco, el engaño, ha estado en que la deuda pública era muy baja antes de la crisis y que realmente como consecuencia de la crisis suben los gastos y bajan los ingresos, pero como consecuencia de la crisis. Es decir, el Estado tiene que pedir prestado y tiene que gastar más como consecuencia de la crisis, porque tiene que pagarle a los bancos, porque tiene que rescatar al sistema financiero, porque tiene que hacer planes para intentar salir de la crisis. Entonces, esto que nos dicen ahora, hemos gastado mucho, el Estado ha gastado y ha despilfarrado. Sí, ha despilfarrado en determinadas administraciones, pero a nivel general, lo cierto es que este gasto creciente es la consecuencia de una crisis. Realmente los datos señalan perfectamente que antes de la crisis estaba todo razonablemente bien en cuanto a gasto público, no era suficiente. De hecho, gastábamos menos que la mayoría de Europa, porque gastábamos menos en educación, gastábamos menos en sanidad. Sin embargo, cuando empieza la crisis hay que gastar más para salvar a los bancos y se ingresa menos porque estás en crisis y las empresas ganan menos, los trabajadores consumen menos, etc. Y es entonces cuando te endeudas y pides prestado a los bancos. Pero, digamos, el poder ha cambiado el término y nos hace creer que estamos en crisis porque hemos gastado mucho, pero en realidad es al revés. Entonces hay que comprenderlo porque las diferencias son muy notables. Si asumimos su discurso, entenderemos, como se está haciendo erróneamente, que el problema es que hay alto gasto. Pero no es que haya alto gasto, es que hay bajos ingresos como consecuencia de la crisis. Hay que intentar comprender esos mecanismos para evitar ser engañados, como decía la frase de la economista. Claro, porque la persona de edad media desempleada, el joven en paro, tantas personas que puedan estarnos viendo en estos momentos y que tengan una situación complicada, esa madre que también tiene unos hijos en casa, bueno, sin saber bien cómo emplear su tiempo en este momento ni hacia dónde dirigirse. Estas personas tienen claro ese mensaje que por otro lado todos recibimos de que saldremos de la crisis, saldremos reforzados. Históricamente ha habido episodios complicados y también se ha salido, pero la pregunta que yo imagino se hacen todas estas personas es ¿cómo y cuándo? Lo cierto es que va a depender, la respuesta a esa pregunta va a depender de las políticas que se hagan. Desgraciadamente el Partido Popular está siguiendo la línea que comenzó el Partido Socialista y está haciendo lo mismo que se está haciendo en Grecia. Por lo tanto, estamos repitiendo el proceso griego y el proceso griego lo que nos demuestra es que si haces esas políticas de recortes, de gastar menos en sanidad, en educación, de despedir funcionarios, de privatizar, al final, 2 años después, están todavía mucho peor que antes de comenzar a hacerlo. Así que, desgraciadamente, con estas políticas no vamos a salir de la crisis, en modo alguno. Y, por supuesto, vamos a ir empeorando la situación. Los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. Habrá mayor desigualdad, mayor miseria, mayor pobreza. Y este es el ejemplo. El norte y el sur. Sí, efectivamente. Que hablaba Serrat también, ¿no? También, en alguna de sus canciones. pero incluso dentro de las propias ciudades, porque los barrios marginales se ensanchan y crece y cambia el rostro de la pobreza. Porque ahora uno va, por ejemplo, a Málaga, en el barrio en el que yo vivo, y lo que ve es que 500 personas para cada noche en el barrio de la Trinidad pues van a un comedor social y se montan unas filas larguísimas. Y cuando uno visualiza el rostro de esa pobreza, no ve al mendigo, ve a una persona normal como tú o como yo,
como cualquier ciudadano, y esto es porque la pobreza se está expandiendo. Lo que pasa es que se expande en la periferia de las ciudades, o por lo menos en unas partes que no son visibles ante los grandes medios de comunicación, que no son visibles en las grandes calles comerciales. Y esto es el resultado y la consecuencia de unas políticas muy determinadas, que son las del Partido Popular, que está siguiendo lo que comenzó el Partido Socialista. Están mirándose en el espejo griego, y el espejo griego es un espejo de drama social, de estallidos sociales. Lo que hay que hacer es cambiar el chip y mirar hacia otro espacio, mirar hacia un lado de esperanza, y lo que hay que hacer entonces es subirle los impuestos a los ricos, ser más solidarios y poder salir de la crisis todos haciendo un sacrificio, pero todos, no solo los pobres como están planteándonos el Partido Popular ahora, sino sobre todo los ricos, las grandes empresas y los responsables de la crisis. Si lo hacemos así, entonces sí podremos salir de la crisis, como han demostrado otras experiencias como es la de Islandia. Bueno, con el plan de pago a proveedores aprobado en el Congreso se intenta paliar una situación muy difícil también para los ayuntamientos. Sin embargo, Izquierda Unida plantea ir más allá, ¿no? Sí, lo del pago de proveedores es claramente un hecho paradigmático, porque es intolerable que las pequeñas y medianas empresas no puedan cobrar lo que les debe la administración local o autonómica. Y eso es porque la gestión ha sido pésima y hay que solucionarlo. Nosotros proponíamos que la banca pública o el Instituto de Crédito Oficial pudiera prestarle a los ayuntamientos para que a su vez pudieran devolver las deudas que deben. Sin embargo, el Gobierno, utilizando la excusa de que quiere pagar a los proveedores, va a aprovechar la circunstancia para imponer planes de ajuste draconianos en los ayuntamientos. Lo que va a hacer es meter al Fondo Monetario Internacional en los ayuntamientos, va a hacer las mismas prácticas que se han hecho a lo largo de Europa y en los años 80 en América Latina, que es meter a gente, interventores, técnicos, que van a poder hasta recomponer los ayuntamientos, van a poder despedir trabajadores, van a poder bajar los salarios, van a dejar los ayuntamientos como tierra quemada. Y eso tiene un problema, más allá de los despidos y más allá del caos social, del incremento del paro. Tiene un problema, y es que los pequeñas y medianas empresas que fundamentalmente dependen de que sus clientes son la administración pública, aunque cobren hoy, pasado mañana, a medio plazo, pues los ayuntamientos van a estar tan empobrecidos que no van a poder volver a ofrecer esos servicios, y las pequeñas y medianas empresas, aunque cobren hoy, pasado mañana se encontrarán que no tienen clientes institucionales, y en un momento de crisis de demanda como es la actual, pues los clientes institucionales, es decir, lo público, se convierte en una posible vía de escape, pero se cierra también esta vía de escape y nos encontramos con, pues probablemente, la ruina de muchas pequeñas y medianas empresas en medio plazo. Bueno, llegamos prácticamente al final, como comprenderán los que están en casa. En media hora es complicado, ¿verdad?, desarrollar todo el programa de Izquierda Unida, pero, y sí le ruego brevedad en esta última intervención, Izquierda Unida aboga por cambiar las políticas para evitar, dice, el empobrecimiento de explotaciones agrícolas y ganaderos. Me parece un aspecto importante, ¿no?, dar una píldora aquí en ese sentido. Sí, fundamentalmente porque cuando uno conoce ese problema se da cuenta de que estos primeros productores, originales productores, que cobran una miseria por lo que están produciendo, cuando ese producto pasa a las grandes distribuidoras se encarece hasta un 600%. Por lo tanto, el consumidor final en la gran ciudad lo que está haciendo es pagar un 600% más de lo que se le está recibiendo el productor original. Entre medios hay una gran capacidad, una gran cantidad de intermediarios que se están enriqueciendo con el trabajo de los productores originales y están encima cargándole un sobrecoste impresionante a los clientes. Y creo que hay que acabar con eso porque también es el origen de esa desigualdad. Es uno de los aristas que hace que crezca esa desigualdad. Entonces hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con políticas activas que se comprometan a cambiar esa correlación de fuerzas. Bueno, ahora sí, este último minuto yo voy a cederle la cámara porque imagino querrá dirigirse pues fundamentalmente, supongo yo, a los jóvenes, digo por la proximidad, sí, ¿no?, en edad. Imagino que muchos de ellos que también participaron del movimiento 15M y que usted conoce bien. Supongo que también hablarnos del candidato, el candidato a la presidencia de la Junta, en fin, que ahí tiene su cámara, señor. Muy bien, muchas gracias.
Pues yo simplemente quisiera pedir la movilización en la calle, en la huelga general, en todas las movilizaciones sociales que se produzcan en los próximos días y en los próximos meses, y por supuesto también la movilización en las urnas, votando de forma comprometida, porque tenemos que abrir un camino de esperanza, y ese camino de esperanza no puede venir por los recortes y los hachazos del Partido Popular y el Partido Socialista, tiene que venir por una vía de cambiar la concepción de lo que es la sociedad para los jóvenes, para las personas más mayores, para las mujeres, para los inmigrantes, para toda la sociedad en su conjunto, que tiene que abrir una vía de esperanza. Esa vía de esperanza, nosotros tenemos un programa de alternativa para la Junta de Andalucía, para parar esos recortes, para parar esos hachazos y para continuar y proceder a construir una sociedad mucho más justa. Enfrentamos una primera oportunidad el 25 de marzo, por eso es tan importante participar el 25 de marzo, pero seguimos luchando inmediatamente el 26 de marzo en la calle, el 29 en la huelga general y luego, por supuesto, en todas las movilizaciones que vamos a hacer con los movimientos sociales, con los sindicatos y con nosotros mismos en las instituciones. Es muy importante porque hay que recuperar la democracia, la soberanía del pueblo y hay que recuperar pues, la fe en la humanidad y sobre todo la dignidad del ser humano, porque no puede ser simplemente un producto al servicio de las grandes empresas y de los grandes bancos. Alberto Garzón, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, muchas gracias por habernos prestado hoy especialmente su tiempo. Gracias. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Bueno, como siempre seguiremos muy de cerca cómo se va desarrollando, porque es verdad que está resultando intensa e interesante esta campaña electoral. Mañana tendremos un nuevo encuentro. Saben que después vendrá esa jornada de reflexión, no menos importante en absoluto, y el domingo 25, pues ya saben, a las urnas. Por lo pronto les espero mañana. Buen día.